Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Mundo de Mente. El día de hoy estaremos viendo un video llamado Los primeros 2000 años, desde Aristóteles hasta Johannes Kepler. Comencemos. Los primeros 2000 años. Durante el siglo IV a.C., Alejandro Magno era el discípulo de Aristóteles, y mientras uno conocía el mundo, otro quería conquistarlo. Es así como los griegos se convirtieron en los primeros teóricos, siendo Alejandría el principal centro del saber y el comercio. Fue en Alejandría donde la ciencia alcanzó su punto más alto, con la geometría de Euclides, la física de Arquímedes, la astronomía de Hipotarco, entre muchos otros. Durante el siglo II a.C. surgía una nueva fuerza en Italia, el Imperio Romano, quien se convertiría en dueña del Mediterráneo y adquirió el conocimiento de Aristóteles, siendo reinterpretado y confundido en este proceso. Claudio Ptolomeo fue el último pensador sobresaliente en la antigüedad, y sus cálculos, al igual que las doctrinas de Aristóteles, se mantuvieron vigentes durante casi 2000 años. Durante el siglo IV después de Cristo, Roma ya estaba en su totalidad convertida al cristianismo, lo que ocasiona la extinción de los últimos vestigios de la ciencia griega, consideradas de origen pagano. Y la biblioteca de Alejandría, la más grande de Europa y del mundo en ese tiempo, ardió en llamas por orden del obispo cristiano Teófilo. Fue entonces cuando la oscuridad se apoderó de Europa. Constantinopla, en el siglo VI después de Cristo, era considerada la nueva Roma y la gran capital, construida sobre la vieja colonia griega Bizancio, y aunque la ciencia no florecía allí, por lo menos la preservaba y tenían como idioma oficial el griego en vez del latín. Las ideas de Aristóteles eran bien recibidas en Constantinopla, pero el panorama no era el mismo en Europa, donde la iglesia devoraba la razón, y aunque eran los más poderosos de la tierra, estaban más interesados en los asuntos del cielo, y por eso el pueblo europeo en esa época era ignorante y no sabía leer, y tampoco había mucho que leer. El trabajo de Aristóteles seguía teniendo relevancia, ya que abarcó muchos campos del conocimiento y formuló la estructura del universo y su teoría del movimiento. Los griegos ya sabían que la Tierra era esférica, y Aristóteles creía que el centro de la Tierra era el centro del universo. Para desgracia de Aristóteles, la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera el centro del sistema solar. Tampoco la materia estaba hecha por los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, como lo pensaba Aristóteles, sino que existen átomos, y existen más de 100 elementos distintos distribuidos sobre la tabla periódica. En cuanto a las leyes del movimiento, Aristóteles consideraba que los cuerpos caen a la Tierra dependiendo de su peso. Un objeto más pesado cae más rápido que un objeto más liviano, y en algún momento consideró que los cuerpos caen a la misma velocidad en el vacío, pero lo descartó inmediatamente porque consideraba que el vacío no existía. Hoy en día sabemos qué es el vacío, y sabemos que los cuerpos caen a la misma velocidad independiente de su peso. Pero aún al día de hoy existen personas que piensan que la velocidad de caída depende del peso de los objetos. Hasta allá era la relevancia del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles sostenía que cualquier movimiento que no fuera caída es un movimiento antinatural y requería de una fuerza externa para seguir moviéndose. Sin embargo, sabemos que el movimiento constante es el estado natural de todos los cuerpos hasta que algo externo cambie su estado de movimiento. Durante el siglo II después de Cristo, Hiparco fue el primer crítico de Aristóteles e inspiró 700 años después a Filipón, quien en un experimento confirmó que los objetos no caen proporcional a su peso.
Filipón además afirmó que los cuerpos en vuelo no se impulsan por el vacío que hay detrás o por una fuerza externa, sino que siguen en movimiento debido a una fuerza interna. Aún así, las teorías de Aristóteles no fueron reemplazadas. En el siglo VII después de Cristo, el islamismo se expandía por África, Asia y Europa con gran fuerza, trasladando con mucha fuerza el centro del saber a Bagdad. Y los escritos griegos fueron traducidos y leídos, y el Islam le dio un fuerte apoyo a la ciencia, y esta floreció allí. Solo fue hasta el siglo XII que en Europa hubo un resurgimiento intelectual y se volvieron a mencionar las teorías griegas traducidas por los árabes de los filósofos Galeno, Euclides, Ptolomeo y Aristóteles, surgiendo así lugares de encuentro o focos del saber como lo son las universidades. En el siglo XIII después de Cristo, el fraile italiano dominico llamado Tomás de Aquino equilibró la verdad de la fe con la espada de la razón, la paz entre el cristianismo con la ciencia de Aristóteles. La física y la astronomía nunca estuvieron del todo separadas, y menos después de que Aristóteles construyó su idea del universo por medio de las leyes del movimiento. Sin embargo, la relación entre la física y la astronomía nunca tuvo la bendición de la Iglesia y tuvo que esperar hasta la llegada de Isaac Newton. Las teorías astronómicas griegas prevalecieron, pero con conflictos en sus observaciones. Aristóteles consideraba que la Tierra era el centro del universo, pero estas teorías no cuadraban en los cálculos de los científicos del siglo XV, mientras el rival de Aristóteles, Ptolomeo, fue capaz de asegurar predicciones notables exactas. El siglo XVI fue una época espléndida para ser un estudiante joven y rico en Europa, y ahí estaba el joven europeo Nicolás Copérnico, quien estudió en varias de las mejores universidades de Europa. El joven Copérnico empezó a interesarse por la astronomía y se enteró de la llegada de Colón a las Indias, actualmente América, y la gente sabía que esto demostraba que la Tierra era redonda. Copérnico estaba destinado a causar una revolución científica en Europa y el cristianismo, sin ser Copérnico un joven revolucionario. En 1543, Copérnico lanzó el trabajo de toda su vida, las revoluciones de las esferas celestes, y aseguró que la Tierra giraba alrededor del Sol. El principal objetivo de Copérnico era crear una armonía entre la física y la astronomía. Copérnico entendía el griego y pudo estudiar la astronomía clásica y acogió el esquema heliocéntrico de Aristarco de Samos. Copérnico, para explicar su modelo matemático del sistema planetario, planteó tres movimientos independientes. 1. La órbita alrededor del Sol. 2. El giro de la Tierra sobre su eje. Y 3. La inclinación del eje de la Tierra. En relación a esto, el líder protestante Martín Lutero manifestó: la gente prestó oído a un astrólogo advenedizo que quiso demostrar que la Tierra era la que giraba, debido a que la Iglesia consideraba que la Tierra era el centro. Y en la Biblia había un verso donde Josué ordenó al sol que se detuviera, y fue el sol el que se detuvo, mas no la Tierra. La obra de Copérnico era muy atractiva y muchos de los parámetros cualitativos del movimiento planetario se veían mucho más simple en sus esquemas, de círculos uniformes. Pero tenía una sola falla, y es que la órbita de la Tierra y de los otros planetas del sistema solar no son círculos uniformes, sino que son órbitas elípticas. Y también el sacrificio para Copérnico, que era un hombre conservador y católico, el apartar al hombre del centro del universo y del Dios mismo, para divulgar que la Tierra giraba alrededor del Sol.
En el transcurso del tiempo, la idea heliocéntrica de Copérnico empezó a tener más sentido entre las nuevas generaciones, pero tuvo una dura oposición de la Iglesia, que no toleraba esas teorías del universo cambiante y que tomaba implicaciones teológicas. Giordano Bruno, del siglo XVI, era un brillante profeta que tuvo que huir de Italia debido a sus ideas herégicas y se dedicó a la enseñanza por Europa. Estaba convencido que las ideas de Copérnico eran las correctas y no tenía reparos en mediar palabras con cualquier persona. Después de un tiempo volvió a Italia, donde fue encarcelado y condenado a 7 años y debido a no retratarse de sus ideas fue quemado en vida. Como ocurre siempre, la guerra había forjado las actitudes en convicciones, las creencias en verdad y la duda en herejía. Un hombre que fue en contraposición de Bruno y de las ideas de Copérnico fue Tycho Brahe, de Dinamarca, quien era uno de los astrónomos más respetados de la época y seguía sosteniendo que la Tierra estaba inmóvil y aún así tuvo grandes aportes significativos a la astronomía. Tycho tuvo de ayudante un brillante Johannes Kepler, quien era utilizado por Tycho para verificar las actitudes de su sistema planetario de Tierra inmóvil, y Kepler necesitaba las observaciones de Tycho para comprobar el esquema de Copérnico. Después de la muerte de Tycho, Kepler heredó su puesto y todas sus observaciones, sacando su primer libro, Misterios Cosmográficos, donde hacía un tratamiento místico del cielo con la metáfora de las armonías que utilizó Copérnico antes, y se preguntó por qué los planetas tienen esas órbitas tan peculiares, y así, sin refutar las ideas de Copérnico sino mejorándolas, Kepler afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol en órbitas elípticas, y después de mucho trabajo publicó su obra maestra, La Astronomía Nova, o la Nueva Astronomía. En este libro abordó la relación entre la velocidad de un planeta y su posición en la órbita, formulando la ley de Kepler. Un planeta se mueve de tal forma que una línea trazada desde el Sol a su centro barre áreas iguales en tiempos iguales. Kepler había reformulado el sistema de Copérnico en su forma moderna, poniendo el Sol en el centro del sistema solar en el año de 1618 y habiendo transcurrido 2000 años desde las ideas de Aristóteles. Amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse a su canal, dejar un buen me gusta para que YouTube tenga en cuenta el video y se lo muestre a muchas más personas. Si tienen alguna duda u opinión, la pueden dejar abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.